Atención, tras las últimas elecciones, muchos están comenzando a darse cuenta de que algo más grande podría estar en juego. El nombre de Trump sigue siendo uno de los más mencionados, pero hay información que cada cristiano debería conocer. Detrás de los discursos y los titulares existen detalles y señales que están poniendo a muchos en alerta. Este asunto no se trata solo de política. Se conecta con temas profundos que podrían tener un impacto directo en el futuro. Si eres cristiano, es esencial entender lo que esto puede significar y cómo algunos de estos cambios podrían estar relacionados con profecías antiguas. Este conocimiento puede abrirte los ojos a algo que muchos aún no ven. Prepárate, pues cada palabra puede llevarte a ver las cosas desde otra perspectiva. En este mundo tan dividido, en el que parece que cada persona está en su propia trinchera, celebrando o lamentando las decisiones de otros, a veces olvidamos una verdad esencial. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que a menudo se pierde de vista en medio de todo este ruido. Solo hay un Salvador. No importa quién sea el líder o cuál sea la ideología de moda. Existe únicamente una persona en quien verdaderamente podemos confiar con toda nuestra vida, y ese es Jesucristo. Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. Las olas son enormes, el cielo está oscuro y parece que tu barco se va a volcar en cualquier momento. ¿A quién pedirías ayuda? Pues bien, para los cristianos, Jesucristo es como ese capitán experimentado que sabe exactamente cómo conducir el barco en la tormenta. Pero, en lugar de solo manejar el timón, Jesús nos ofrece algo mucho más valioso. Nos da calma, esperanza y la seguridad de que pase lo que pase, Él está ahí con nosotros. A veces, confiamos demasiado en las personas o en las instituciones. Puede ser en políticos, en gobiernos o incluso en sistemas de creencias que nos hacen pensar que estamos seguros. Pero aquí hay algo importante que debes recordar. Ningún ser humano, ninguna institución puede ofrecer la salvación que Jesús nos ofrece. Las personas cometen errores, las instituciones cambian, y muchas veces lo que hoy parece una verdad inquebrantable, mañana se derrumba como un castillo de naipes. ¿Y por qué solo Jesús? Porque como nos enseña la Biblia, Él es el Hijo de Dios, enviado a la tierra para darnos una oportunidad de reconciliación con Dios. En Juan 14:6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este no es un mensaje para dividir o causar controversia, sino un mensaje de esperanza. Jesús nos muestra un camino directo hacia Dios. Un camino que no depende de nuestras habilidades o de lo que otros puedan pensar de nosotros. Este camino está abierto para todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Jesús es diferente de cualquier otra figura en la historia. Él no vino a imponer un gobierno, ni a prometer riquezas o poder, sino a darnos vida eterna. Su mensaje es tan poderoso y sencillo que cualquier persona puede entenderlo. Él vino a salvarnos, a ofrecernos paz y vida en abundancia, algo que ninguna otra persona o cosa en el mundo puede ofrecer verdaderamente. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A lo largo de la historia, muchos líderes han prometido traer justicia, paz o bienestar, pero nadie ha logrado cumplir esas promesas completamente. Los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores y por más buenas intenciones que tengamos, no podemos controlar todo. Solo Jesús, siendo perfecto y sin pecado, pudo cumplir su misión de salvar a la humanidad. Él nunca nos decepcionará porque su amor y poder son eternos. Imagínate que tu vida es como un edificio. Para que sea sólido, necesita una buena base. Ahora bien, si construimos ese edificio sobre cosas frágiles como el éxito, el dinero o incluso la admiración de otros, tarde o temprano, cuando vengan las pruebas o las dificultades, el edificio se derrumbará. Sin embargo, si construimos nuestra vida sobre la roca que es Jesús, tendremos una base fuerte y segura,
una que ni las tormentas más feroces podrán destruir. Y lo más hermoso es que no necesitamos hacer nada especial para que Jesús sea nuestro Salvador. No tenemos que ganar su favor ni hacer sacrificios extremos. Él ya hizo el sacrificio más grande en la cruz por nosotros. Todo lo que nos pide es fe, es confiar en Él y dejar que sea nuestro guía en esta vida. La Biblia dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no importa cuán imperfectos o débiles nos sintamos, Dios nos ofrece su salvación como un regalo que simplemente debemos aceptar. Así que, cuando te encuentres en momentos de incertidumbre o incluso de desilusión por lo que sucede a tu alrededor, recuerda esta verdad: Jesús es nuestro Salvador, y en Él encontramos toda la seguridad y paz que necesitamos. No necesitamos buscar desesperadamente en otras personas o instituciones lo que solo Él puede darnos. Su amor y su poder no dependen de las circunstancias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En estos tiempos de tantos cambios y conflictos, debemos recordar que nuestra fe no está en un hombre, ni en un gobierno, ni en ninguna otra figura. Nuestra esperanza está en aquel que nunca cambia, en aquel que nos ama incondicionalmente y en aquel que nos promete una vida eterna con Dios. Entonces, cuando otros te pregunten en quién confías realmente, o incluso cuando tengas dudas en tu corazón, vuelve siempre a esta verdad: Jesús es el Salvador, el único que puede darnos la paz y la seguridad que tanto anhelamos. Él nos ofrece una vida llena de propósito, más allá de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos. Y es en esa promesa, en esa verdad eterna, donde realmente encontramos la esperanza que tanto necesitamos. Al continuar hablando de esta verdad central sobre quién es Jesús y su papel en nuestras vidas, hay algo crucial que debemos recordar. Nuestra esperanza no está en ningún ser humano ni en ninguna circunstancia terrenal. Es tentador querer aferrarnos a cosas visibles y palpables, como un líder, una institución o una idea que nos parezca sólida y confiable. Sin embargo, toda esperanza puesta en cualquier cosa fuera de Cristo es como construir sobre arena. Imagina por un momento que estás viendo un castillo de arena en la orilla del mar. Parece grande, fuerte y bien construido, pero cuando llega la marea, simplemente desaparece. Así es cuando ponemos nuestra esperanza en personas o en situaciones temporales. Los seres humanos y las circunstancias cambian. Incluso aquellos que parecen buenos, aquellos en quienes confiamos, pueden fallarnos o simplemente no estar presentes cuando más los necesitamos. Sin embargo, Cristo es la roca firme que nunca cambia, nunca nos abandona y siempre cumple sus promesas. La esperanza en Cristo es algo diferente a cualquier otro tipo de esperanza que puedas haber experimentado. No depende de lo que pasa en el mundo exterior, de si estamos en tiempos de paz o de conflicto, de si nuestras vidas están llenas de logros o de desafíos. Es una esperanza que nace desde el interior, una seguridad profunda que nos sostiene aún en las tormentas más intensas. La Biblia dice en Hebreos 6:19 que tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Cristo es esa ancla, esa seguridad que no se mueve, pase lo que pase. ¿Y qué significa en la práctica tener a Jesús como nuestra esperanza? Significa que cuando las cosas no van como esperábamos, cuando enfrentamos decepciones o incluso traiciones, no caemos en la desesperación. En lugar de eso, sabemos que Jesús está a nuestro lado, que Él tiene un plan para nuestras vidas y que ninguna dificultad es demasiado grande para su amor y su poder. Cuando confiamos en Él, encontramos fuerzas para seguir adelante, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. A veces, en nuestra vida diaria, podemos sentir que nuestra fe se tambalea.
Quizás enfrentamos problemas en el trabajo, en la familia o en nuestra salud y comenzamos a cuestionarnos si realmente podemos confiar en Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Aquí es donde entra el verdadero desafío de la fe. Confiar en Cristo no solo cuando todo va bien, sino especialmente en los momentos difíciles. Es en esos momentos cuando nuestra esperanza se vuelve más real y poderosa, porque vemos cómo Jesús nos sostiene y nos guía a través de cada prueba. También es importante recordar que la esperanza en Cristo no es una ilusión o una negación de la realidad. No se trata de cerrar los ojos a los problemas o de ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Al contrario, se trata de ver las dificultades con una perspectiva diferente. Sabemos que, aunque el mundo esté lleno de problemas, Jesús ha vencido al mundo. Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin, y esa promesa nos da paz en medio de cualquier tormenta. Otro aspecto de la esperanza en Cristo es que nos da un propósito. No estamos aquí solo para sobrevivir o para buscar nuestra felicidad momentánea. Al tener a Jesús como nuestra esperanza, encontramos un propósito mayor en nuestra vida. Sabemos que estamos aquí para servir, para amar y para compartir su mensaje de paz y redención con los demás. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, puede estar alineada con ese propósito eterno. La esperanza en Cristo nos da una razón para vivir que trasciende cualquier logro o fracaso humano. Al poner nuestra esperanza en Cristo, también aprendemos a ser pacientes y a esperar en sus tiempos. A veces queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero la Biblia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Salmos 27:14 se nos dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esa espera no es pasiva, es una espera activa, en la que continuamos confiando, orando y actuando, sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor, aunque no lo veamos de inmediato. Así que, cuando enfrentemos momentos de duda o de incertidumbre, recordemos que nuestra esperanza está en alguien que nunca cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta esperanza nos permite mirar al futuro con confianza, no porque tengamos todo resuelto o porque seamos perfectos, sino porque tenemos a alguien perfecto de nuestro lado, que nos ama y nos cuida en todo momento. Ahora que hemos hablado sobre cómo nuestra esperanza debe estar únicamente en Jesús, vamos a ver cómo algunas de las figuras más influyentes de la historia también encontraron en la Biblia una guía y una fuente de inspiración. En la historia de los Estados Unidos, varios presidentes han expresado una profunda admiración por la Biblia y sus enseñanzas. No importa si eran personas de fe fuerte o si tenían dudas, muchos reconocieron que los principios bíblicos pueden llevar a una vida más justa y significativa. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, una vez dijo: al carácter distinguido de patriota debería sumarse el más distinguido carácter de cristiano. Esta declaración muestra cómo Washington veía el valor de ser una persona de fe. Para él, el compromiso con los valores cristianos no era solo una cuestión personal, sino que era algo que fortalecía su amor por su país. Él creía que ser cristiano significaba ser una persona honorable, alguien dispuesto a actuar con integridad y compasión. Otros presidentes, como Thomas Jefferson, también expresaron su respeto por la Biblia. Jefferson, conocido por su intelecto y por su enfoque racional de la vida, afirmó: la lectura del volumen sagrado hace mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Para Jefferson, el estudio de la Biblia tenía un impacto directo en el carácter y en la forma en que las personas se relacionan entre sí. En su opinión, la Biblia no solo era un libro sagrado, sino una guía para vivir una vida plena y responsable. Abraham Lincoln, uno de los presidentes más recordados por su liderazgo durante la Guerra Civil, dijo en una ocasión: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre.
Todo el bien del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Estas palabras muestran la profunda gratitud de Lincoln hacia las enseñanzas de la Biblia. En momentos de conflicto y división, él encontraba en la Biblia una fuente de consuelo y orientación, algo que le ayudaba a tomar decisiones difíciles. Theodore Roosevelt, otro presidente con una gran visión de futuro, también habló sobre la importancia de la Biblia en la vida de las personas. Según él, era necesario para el bienestar de la nación que la vida de los hombres se base en los principios de la Biblia. Roosevelt creía que la Biblia no era solo un texto religioso, sino una fuente esencial de sabiduría para construir una sociedad mejor. Para él, ignorar la Biblia era perder de vista una guía fundamental para el bienestar de todos. Es interesante ver cómo estos líderes, cada uno en su época y en su contexto, encontraban en la Biblia algo más allá de lo religioso, una fuente de sabiduría práctica y una inspiración para vivir de manera honesta y justa. Hoy en día, quizás pocos líderes se atreverían a expresar una devoción tan abierta hacia la Biblia, pero sus palabras nos recuerdan que la sabiduría de este libro sigue siendo relevante, sin importar los cambios en la sociedad o en las modas culturales. A medida que hemos repasado cómo algunos de los presidentes más notables de los Estados Unidos valoraban la Biblia y sus enseñanzas, es inevitable notar algo. Con el tiempo, las actitudes hacia la Biblia y hacia el cristianismo han cambiado considerablemente. Lo que antes era visto como un fundamento importante para la vida pública y para la moralidad personal, hoy en día muchas veces es ignorado o incluso criticado. Imaginemos por un momento a un líder actual diciendo en público algo parecido a lo que expresaron Washington o Lincoln acerca de la Biblia. Probablemente enfrentaría una gran controversia. En la sociedad moderna existen diversas opiniones sobre la religión y la fe, y algunas personas pueden considerar que mencionar la Biblia en el ámbito público es anticuado o incluso inapropiado. Las reacciones serían intensas y en muchos casos negativas. ¿Por qué ocurre este cambio? A lo largo de los años, el mundo ha pasado por transformaciones profundas en sus valores y en su forma de ver la vida. La tecnología, la globalización y los nuevos pensamientos filosóficos han generado una mentalidad más orientada hacia lo material y menos hacia lo espiritual. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, muchas personas creen que la Biblia ya no es necesaria como guía, sino que piensan que la humanidad puede resolver sus problemas sin ayuda espiritual. Para muchos, los tiempos han cambiado y con ellos las prioridades también. Sin embargo, es importante entender que estos cambios de perspectiva no significan que la sabiduría de la Biblia haya perdido relevancia. Aunque las sociedades cambien, los principios bíblicos siguen siendo aplicables. La Biblia nos ofrece lecciones de humildad, de servicio, de amor al prójimo y de honestidad, valores que no pasan de moda. Sin embargo, en la actualidad, algunas personas ven estos valores como algo más simbólico que práctico. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo es posible que lo que antes era visto como una guía esencial para la vida, ahora sea visto por algunos como algo obsoleto? Hay quienes consideran que la Biblia es solo una colección de historias antiguas y que su mensaje no tiene cabida en el mundo moderno. Otros piensan que la fe es algo personal, que debe ser separado completamente de la vida pública y política. Estos puntos de vista han llevado a una situación en la que la influencia de la Biblia en la vida cotidiana parece ser cada vez menor, al menos desde la perspectiva pública. Para muchos creyentes, esto puede ser desalentador. Ver cómo las creencias y valores que guían sus vidas son rechazados o menospreciados puede generar una sensación de aislamiento o incluso de rechazo social. Pero aquí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Podemos mantenernos firmes en nuestros valores y convicciones, aun cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar caminando en otra dirección.
Al igual que los líderes de antaño, debemos recordar que nuestra fe en la Biblia y en sus enseñanzas no depende de las modas ni de la aceptación de los demás. Aunque algunas personas piensen que la Biblia es irrelevante hoy, sabemos que sus principios siguen siendo poderosos y verdaderos. Y lo más importante es que Dios mismo, a quien buscamos y adoramos, es inmutable. Él es el mismo hoy que era cuando Washington o Lincoln hablaban de él. Su amor y su verdad no cambian, incluso si el mundo cambia. Mientras reflexionamos sobre cómo la Biblia fue vista en el pasado y cómo es percibida en la actualidad, surge una pregunta importante. ¿Qué tan sinceras son las citas de la Biblia hoy en día, especialmente en el ámbito público? Aunque algunos líderes mencionan la Biblia y hasta citan sus versículos, la pregunta que debemos hacernos es si realmente creen en sus enseñanzas o si simplemente usan estas palabras para ganarse la aprobación de ciertos grupos. A veces, cuando escuchamos a una figura pública citar la Biblia, no podemos evitar preguntarnos si lo hace con verdadera convicción o si simplemente está usando un versículo para obtener simpatía. Esta práctica, conocida como señalización de virtud, es algo común hoy en día. Se trata de decir lo que es socialmente aceptable para obtener una buena imagen, sin importar si realmente se cree en lo que se está diciendo. En el caso de las citas bíblicas, este fenómeno es especialmente problemático, porque da la impresión de que la Biblia es solo una herramienta para persuadir a las personas, y no la palabra viva de Dios. Imagina que alguien te dice que ama la Biblia y que sigue sus principios, pero sus acciones demuestran lo contrario. Si esa persona promueve la discordia, la deshonestidad o cualquier otro comportamiento que contradiga las enseñanzas bíblicas, su cita pierde todo sentido y credibilidad. Esto es lo que sucede muchas veces cuando líderes o figuras públicas citan la Biblia solo para complacer a un grupo de votantes o para reforzar su imagen. La Biblia misma nos advierte sobre este tipo de hipocresía. En Mateo 15:8, Jesús dice: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Es un recordatorio poderoso de que las palabras sin acciones no tienen valor. Dios ve más allá de las palabras bonitas. Él examina el corazón y sabe cuando una persona habla con sinceridad o con segundas intenciones. También es importante recordar que el conocimiento de la Biblia no es suficiente. Uno puede conocer todos los versículos y ser capaz de recitar pasajes enteros, pero si no vive de acuerdo con esos principios, ese conocimiento no tiene valor real. La Biblia no es un libro para ser usado como adorno o para ganar puntos con los demás. Es una guía de vida, un espejo en el que debemos reflejar nuestras acciones y nuestras palabras. Cuando una persona verdaderamente cree en la Biblia, sus acciones lo demuestran. Su vida está marcada por el amor, la compasión, la honestidad y la humildad. Pero cuando alguien solo cita la Biblia sin poner en práctica sus enseñanzas, sus palabras son vacías. Es como una planta sin raíz. Puede parecer verde y saludable en la superficie, pero en realidad no tiene vida en su interior y eventualmente se marchitará. Entonces, cuando veamos a alguien citar la Biblia, en lugar de apresurarnos a juzgar si es sincero o no, recordemos lo que Jesús nos enseñó: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No necesitamos juzgar las palabras de los demás. Las acciones son las que revelan el verdadero carácter. Esto no significa que debamos ser cínicos o desconfiados, sino que debemos ser conscientes de que una verdadera fe se demuestra a través de la vida cotidiana, y no solo con palabras bonitas o citas bien elegidas. De la misma manera, nosotros también debemos examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que decimos creer? ¿O estamos usando la Biblia como un recurso para impresionar a los demás? Cada vez que citamos un versículo, debemos preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con esas palabras. La verdadera fe no es solo hablar de Dios, sino vivir para Él.
incluso cuando nadie está mirando. En un mundo donde la Biblia se menciona muchas veces de manera superficial o incluso manipuladora, los creyentes auténticos tienen la responsabilidad de mostrar con su vida lo que significa realmente seguir a Cristo, que nuestras vidas sean un testimonio vivo, una evidencia de que la Biblia es más que un libro, más que palabras en papel, que la gente vea en nuestras acciones la prueba de que creemos en lo que decimos. A medida que avanzamos en esta reflexión, nos damos cuenta de que la Biblia es vista de distintas maneras por las personas. Para algunos, es un libro antiguo lleno de historias interesantes, para otros, una fuente de sabiduría o una guía moral. Pero también hay quienes ven la Biblia como un simple recurso de motivación, algo que se puede usar para sentirse mejor en momentos difíciles, sin llegar a entender su profundidad y su propósito. Es importante recordar que la Biblia es mucho más que un libro motivacional. No es un conjunto de frases bonitas o de consejos sobre cómo ser feliz. Es la palabra de Dios, viva y poderosa, capaz de transformar vidas. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia tiene un poder que va mucho más allá de hacernos sentir bien. Nos confronta, nos desafía y nos invita a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando tratamos la Biblia como un libro motivacional, corremos el riesgo de escoger solo los versículos que nos hacen sentir bien y de ignorar aquellos que nos incomodan o nos llaman a un cambio real. Es como si estuviéramos viendo solo una parte del mensaje y dejando de lado la verdadera esencia de la palabra de Dios. Es fácil emocionarse con versículos que hablan del amor y la paz, pero la Biblia también nos llama a la obediencia, al arrepentimiento y a una vida que refleje el carácter de Cristo. Además, cuando reducimos la Biblia a un recurso de motivación, perdemos de vista su verdadero propósito, acercarnos a Dios y ayudarnos a conocer su voluntad. La Biblia no fue escrita para ser un manual de autoayuda, fue dada para que tengamos una relación íntima con nuestro Creador. Cada página, cada historia y cada mandamiento tienen un propósito divino. Y es importante que nos acerquemos a la Biblia con un corazón abierto y dispuesto a escuchar la voz de Dios, incluso cuando sus palabras nos desafíen o nos confronten. Un ejemplo claro de esto lo vemos en las enseñanzas de Jesús. Cuando Él hablaba, sus palabras no eran siempre motivacionales en el sentido moderno. De hecho, muchas veces sus mensajes eran directos y difíciles de aceptar. En Mateo 16:24, Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Este no es un mensaje que alguien buscaría para sentirse mejor en un mal día. Es un llamado a la entrega total y al sacrificio personal. Pero es precisamente en esa entrega y en ese compromiso donde encontramos la verdadera paz y la plenitud que el mundo no puede ofrecer. Por eso, si solo buscamos en la Biblia palabras de ánimo sin aceptar su mensaje completo, estamos perdiendo una oportunidad invaluable de crecer espiritualmente y de ser transformados. La Biblia no es una colección de frases inspiradoras. Es un mensaje completo que nos guía, nos corrige y nos prepara para vivir una vida que agrada a Dios. En los capítulos anteriores vimos cómo algunas personas pueden tratar la Biblia de manera superficial, como si fuera un simple recurso motivacional. Ahora, es importante entender por qué tantas personas hoy en día han llegado a despreciar o incluso a rechazar la Biblia por completo. Este rechazo no es algo nuevo. Sin embargo, en tiempos modernos parece haberse intensificado. La realidad es que la Biblia no siempre nos dice lo que queremos oír. Al contrario,
Muchas veces nos confronta y nos muestra aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. El mensaje de la Biblia nos llama al cambio, al arrepentimiento y a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Este tipo de mensaje no es fácil de aceptar para todos. En una sociedad que valora la libertad personal y la autoexpresión, la idea de someterse a una autoridad superior puede parecer incómoda o incluso inaceptable. Uno de los principales motivos por los cuales muchas personas rechazan la Biblia es porque ésta señala el pecado y nos invita a apartarnos de él. Para aquellos que desean vivir de acuerdo con sus propios deseos, sin restricción alguna, la Biblia representa una barrera. Es como un espejo que refleja nuestras fallas y nos llama a ser honestos sobre nuestras acciones y pensamientos. Aceptar este llamado significa admitir nuestras debilidades y errores, y esto puede ser un proceso doloroso. La Biblia nos advierte sobre el rechazo de la verdad. En Juan 3:19 se nos dice: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». En otras palabras, muchas personas eligen ignorar la Biblia porque sus enseñanzas exponen aspectos oscuros de sus vidas y prefieren no enfrentarse a esa realidad. Además, vivimos en una era en la que el relativismo moral está en auge. Cada vez es más común escuchar frases como «cada quien tiene su verdad» o «todo es relativo». Bajo esta perspectiva, los conceptos absolutos de la Biblia sobre lo que está bien y lo que está mal pueden parecer anticuados o demasiado rígidos. Sin embargo, Dios nos enseña que su palabra es inmutable y que lo que es pecado hoy lo fue siempre y siempre lo será. La verdad de Dios no cambia con el tiempo ni con las tendencias de pensamiento. Otro factor importante en este desprecio por la Biblia es el orgullo humano. Desde el comienzo de la humanidad ha existido la tentación de querer ser independientes de Dios, de creer que no necesitamos su guía. Este orgullo nos lleva a rechazar la autoridad divina y a ver la Biblia como una simple opción en lugar de la palabra de nuestro Creador. El profeta Isaías escribió sobre este orgullo humano diciendo: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Isaías 5:20. Este rechazo y desprecio hacia lo sagrado es una expresión de esa independencia rebelde que a menudo nos aleja de Dios. En tiempos de libertad personal, hay quienes ven en la Biblia una amenaza a su autonomía. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con los principios de Dios. Cuando elegimos obedecer a Dios y vivir según su palabra, experimentamos una libertad genuina, una que no se basa en hacer lo que queremos, sino en vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta es la paradoja de la fe. Al entregarnos a Dios, encontramos libertad y paz. A pesar de este desprecio que vemos hacia la Biblia, el mensaje sigue siendo claro e inmutable. La Biblia no cambia para adaptarse a nuestras opiniones. Somos nosotros quienes debemos acercarnos a ella con humildad, dispuestos a aprender y a ser transformados. La Biblia no es solo un libro de reglas, es una carta de amor de Dios para nosotros, una guía para llevar una vida plena y significativa. Entonces, aunque haya rechazo y desprecio hacia la Biblia hoy en día, no debemos olvidar que su verdad sigue siendo la misma. Dios nos llama a vivir en santidad, a alejarnos del pecado y a buscar una relación sincera con Él. Y para aquellos que decidan abrir su corazón y escuchar el mensaje de la Biblia, hay una promesa de vida eterna, de paz y de propósito verdadero. Al final, es nuestra decisión elegir si seguiremos la voz de Dios o si nos alejaremos de ella. A medida que hemos hablado sobre el rechazo que muchas personas sienten hacia la Biblia y su mensaje, surge una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que causa ese rechazo tan fuerte? Para entenderlo, debemos hablar sobre el papel del pecado. La Biblia nos enseña
que cuando el pecado entra en la vida de una persona, éste actúa como un velo que oscurece su entendimiento y su percepción de la verdad. Pensemos en el pecado como una enfermedad que afecta el alma y el corazón. Cuando alguien está atrapado en el pecado, ya sea en actitudes de orgullo, avaricia, envidia o cualquier otra conducta que va en contra de los principios de Dios, comienza a rechazar todo aquello que lo confronta. Es decir, el pecado nos hace preferir la oscuridad a la luz, porque la luz expone nuestras faltas y nos recuerda que estamos viviendo de una manera que no agrada a Dios. Este es uno de los efectos más peligrosos del pecado. No solo nos aleja de Dios, sino que también nos hace despreciar y rechazar la verdad. La Biblia menciona esto de manera clara en Juan 3:20, donde Jesús dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, cuando alguien está viviendo en el pecado, la luz de la verdad resulta incómoda, incluso dolorosa. Nadie quiere que sus errores y debilidades sean expuestos. Y es por eso que muchas personas prefieren ignorar o rechazar la Biblia. El pecado endurece el corazón y nos lleva a justificar nuestras acciones, a verlas como algo normal o incluso como algo positivo. Además, el pecado también nos hace buscar excusas para nuestra conducta. Nos decimos a nosotros mismos que todos lo hacen, que no es tan malo o que Dios seguramente entiende. Pero la realidad es que el pecado nos aleja de la verdad y nos aleja de Dios. Es una trampa que, mientras más profunda, más difícil es salir de ella. El profeta Isaías escribió sobre esto, advirtiendo que el pecado puede separar a las personas de Dios y puede hacer que se sientan perdidas y desconectadas de su amor. El pecado, además, trae consigo un engaño sutil. Nos hace creer que la verdadera libertad está en hacer lo que queremos sin restricciones. Este es uno de los mayores engaños que enfrentamos. Pensamos que la libertad consiste en seguir nuestros deseos y pasiones, sin darnos cuenta de que, al vivir de esa manera, nos volvemos esclavos de esos mismos deseos. La Biblia nos muestra que la verdadera libertad está en vivir en obediencia a Dios, pues solo Él puede liberarnos de las cadenas del pecado y del egoísmo. A menudo, este rechazo de la verdad no es algo consciente. Muchas personas no se dan cuenta de que su resistencia a la Biblia y a los principios de Dios está profundamente relacionada con su vida de pecado. Puede ser que, en lugar de rechazar abiertamente a Dios, simplemente lo ignoren, lo pongan a un lado, porque no quieren confrontar sus propios errores o admitir que necesitan cambiar. El pecado nos ciega, nos endurece y nos vuelve indiferentes hacia lo que realmente importa. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta trampa del pecado? La respuesta está en la humildad y en el arrepentimiento. Cuando reconocemos que hemos fallado, que nuestras acciones no han sido las correctas y que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar, comenzamos a romper las cadenas que el pecado ha puesto en nuestro corazón. La Biblia nos invita a acercarnos a Dios, a pedir perdón y a permitir que Él nos limpie y nos restaure. Es cierto que el proceso no es fácil. Admitir nuestros errores y dejar el pecado requiere valentía y honestidad, pero el resultado es una vida libre y plena, una vida en la que ya no tenemos que esconder nuestras acciones ni justificar nuestros errores. Cuando permitimos que Dios ilumine nuestro camino, encontramos una paz y una libertad que el pecado nunca puede ofrecer. Ahora que hemos visto cómo el pecado puede alejarnos de Dios y cegarnos a la verdad, hay otra trampa que muchos de nosotros enfrentamos, especialmente en el mundo cristiano: la tendencia a enfocarnos en los errores de los demás en lugar de examinar nuestra propia vida. Es una inclinación común y natural, porque es más fácil ver las faltas ajenas que reconocer las propias. A veces,
En nuestra comunidad de fe, nos encontramos comentando o criticando las decisiones de otras personas, especialmente de figuras públicas o de líderes religiosos. Nos sentimos inclinados a juzgar sus errores y a analizar cada detalle de sus vidas. Sin embargo, en medio de este proceso, olvidamos algo fundamental. Dios no nos llama a ser jueces de los demás, sino a vivir en santidad y a examinar nuestra propia relación con Él. Jesús nos habló sobre esto en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 3-5, cuando dijo: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta es una advertencia clara y directa. Antes de juzgar a los demás, debemos examinar nuestra propia vida y asegurarnos de que estamos viviendo en obediencia a Dios. Es fácil señalar los errores de otros y olvidar que también tenemos áreas de nuestra vida que necesitan mejorar. Enfocarse demasiado en los errores ajenos puede llevarnos a caer en una actitud de orgullo y superioridad, como si estuviéramos en una posición de autoridad moral sobre los demás. Este es un peligro espiritual serio, porque el orgullo es uno de los mayores obstáculos para una relación sincera con Dios. Cuando creemos que estamos mejor que los demás, dejamos de ser humildes y nos volvemos insensibles a nuestras propias faltas. Además, cuando pasamos demasiado tiempo observando las caídas de otros, nos distraemos de nuestra relación personal con Dios. Nos llenamos de pensamientos críticos y de juicios hacia otros, en lugar de cultivar un corazón puro y una vida de oración sincera. La Biblia nos enseña que debemos orar por aquellos que han caído y ofrecer apoyo, en lugar de criticarlos o alegrarnos de sus fallas. Este enfoque en los errores de otros puede también crear una cultura de chismes y críticas dentro de la comunidad cristiana, algo que va en contra de los principios de amor y unidad que Dios nos enseña. La comunidad de fe debe ser un lugar de apoyo mutuo y de edificación, un lugar donde cada uno pueda encontrar fortaleza y ánimo en medio de sus luchas. Cuando en lugar de eso estamos constantemente criticando y juzgando, creamos un ambiente que es perjudicial y que aleja a las personas de la verdadera esencia del Evangelio. Por eso, es crucial que cada uno de nosotros se pregunte: ¿estoy enfocado en los errores de los demás porque no quiero enfrentar los míos? Si ese es el caso, es hora de hacer un cambio. Dios nos llama a una relación sincera y personal con Él, en la que podamos ser honestos sobre nuestras fallas y pedir su ayuda para mejorar. En lugar de juzgar a los demás, dediquemos tiempo a examinar nuestro propio corazón y a buscar una relación más profunda con Dios. Pidamos a Dios que nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y permitamos que su amor y su verdad nos guíen hacia una vida más santa y llena de paz. Solo entonces podremos ser verdaderos ejemplos de su amor y su gracia. A medida que seguimos explorando el peligro de enfocarnos demasiado en los errores de los demás, hay un tema que surge naturalmente: la negligencia de nuestra propia vida espiritual. Cuando pasamos tanto tiempo mirando las fallas ajenas, es fácil caer en una actitud de autojustificación, como si al señalar las faltas de otros estuviéramos comprobando que nosotros mismos estamos bien. Pero esta es una ilusión que puede ser extremadamente perjudicial para nuestro crecimiento espiritual. Imagina que tienes una planta en casa. Para que crezca fuerte y saludable, necesitas regarla, cuidarla y darle la luz que necesita. Pero si, en lugar de enfocarte en esa planta, pasas tu tiempo observando las plantas de los vecinos y criticando cómo las cuidan, inevitablemente terminarás descuidando la tuya. Eventualmente, tu planta comenzará a marchitarse y a perder vida, no porque le falte potencial, sino porque has descuidado lo esencial. Nuestra vida espiritual es muy similar a esa planta. Necesita ser nutrida y cuidada constantemente.
Pero cuando enfocamos nuestra atención en los errores de otros, estamos dejando de lado el cuidado de nuestra relación con Dios. Poco a poco, sin que nos demos cuenta, nuestra conexión con Él se debilita y nuestro espíritu se vuelve seco y vulnerable. En lugar de crecer en amor, en paciencia y en fe, empezamos a caer en la crítica, en el juicio y en la amargura, perdiendo la paz y el propósito que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos llama repetidamente a examinar nuestro propio corazón. En 2 Corintios 13:5 se nos aconseja: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este es un recordatorio de que debemos dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestra propia vida, a ver en qué áreas necesitamos crecer y a pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Él. Esta autoevaluación no se trata de condenarnos o de buscar defectos en nosotros mismos, sino de ser honestos sobre nuestras luchas y de buscar el apoyo de Dios para superarlas. Es fácil caer en una vida cristiana de rutina, en la que asistimos a los servicios, leemos la Biblia y hacemos nuestras oraciones, pero sin realmente profundizar en nuestra relación con Dios. Cuando nos conformamos con hacer solo lo mínimo, estamos en peligro de caer en una espiritualidad superficial, una en la que nuestras palabras y acciones externas no reflejan verdaderamente lo que llevamos en el corazón. Esta desconexión espiritual es precisamente lo que Jesús advirtió cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Para evitar esta negligencia de nuestra vida espiritual, es crucial que volvamos siempre a lo esencial: buscar a Dios con un corazón sincero. Esto significa dedicar tiempo a la oración, no como una obligación, sino como un momento de conexión genuina con Él. Significa leer la Biblia no solo para cumplir con un hábito, sino para entender mejor el carácter de Dios y permitir que sus palabras transformen nuestra vida. Y sobre todo, significa estar dispuestos a dejar que Dios nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas. Es un proceso que requiere humildad y honestidad. Muchas veces preferimos no mirar en profundidad nuestra vida espiritual porque tememos enfrentar las áreas en las que necesitamos cambiar. Pero es precisamente cuando tenemos la valentía de hacer una pausa y de examinar nuestro propio corazón que podemos experimentar un crecimiento genuino. En lugar de señalar las fallas de los demás, dediquemos ese tiempo y esa energía a trabajar en nuestra relación con Dios, a fortalecer nuestra fe y a ser verdaderos testigos de su amor. En el capítulo anterior hablamos sobre la importancia de examinar nuestra vida espiritual y de no caer en la trampa de enfocarnos en los errores de los demás. Ahora Jesús nos ofrece una advertencia poderosa en el Evangelio de Mateo que resuena directamente con esta necesidad de introspección y autenticidad en nuestra fe. En Mateo 7:21-23, Jesús dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Esta advertencia es tanto impactante como desafiante. Jesús nos muestra que no basta con decir que creemos en Él. Lo que importa es si realmente vivimos de acuerdo con su voluntad. Imagina a una persona que se llama amigo de alguien, que constantemente habla sobre lo mucho que valora esa amistad, pero que nunca está presente cuando su amigo necesita ayuda. ¿Es realmente un amigo? La respuesta es obvia. De la misma manera, nuestra relación con Jesús no puede basarse solo en palabras. No es suficiente con llamarlo Señor de labios para afuera. Él busca una relación genuina,
una fe que se demuestre a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Esta advertencia nos lleva a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. ¿Estamos realmente siguiendo a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida o solo en aquellos que nos resultan cómodos? Es fácil declarar que somos cristianos, pero el verdadero desafío está en vivir de acuerdo con los principios de Dios en cada área de nuestra vida. La fe verdadera no se trata solo de hablar, sino de hacer la voluntad de Dios, de vivir de manera que nuestras acciones reflejen su amor y su verdad. Jesús nos enseña que habrá personas que, aunque digan conocerlo, serán desconocidas para Él porque no vivieron de acuerdo con su palabra. Esto no significa que debamos vivir con miedo, sino que debemos vivir con un compromiso sincero. Dios no espera perfección de nosotros, pero sí espera un corazón dispuesto y obediente. La verdadera fe se manifiesta en el hacer, en el servicio, en la compasión, en el perdón y en la justicia. Esta advertencia también es una invitación a examinar nuestras motivaciones. A veces podemos caer en la trampa de hacer cosas buenas, pero con motivos incorrectos. Podemos involucrarnos en actividades religiosas o en obras de caridad, pero si lo hacemos solo para ser vistos por otros o para recibir aprobación, estamos perdiendo el verdadero propósito. Dios conoce nuestro corazón y sabe cuándo nuestras acciones están guiadas por amor genuino y cuándo no. Entonces, este mensaje de Jesús en Mateo 7 nos invita a una reflexión profunda. ¿Estamos viviendo una fe auténtica? ¿Estamos siguiendo a Jesús de manera sincera o solo estamos cumpliendo con una rutina religiosa? La autenticidad en nuestra relación con Dios es lo que nos permite tener una vida espiritual plena y significativa. No se trata de hacer grandes obras para ser vistos, sino de vivir una vida de integridad, humildad y amor. En lugar de preocuparnos por lo que otros piensan de nuestra fe, debemos preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. Él no está impresionado por las palabras grandilocuentes o por las apariencias. Él busca un corazón sincero y dispuesto a seguirlo en cada aspecto de la vida. Jesús nos llama a ser auténticos, a vivir una fe que no sea solo de palabras, sino de acciones que reflejen su amor y su verdad. A partir de la advertencia de Jesús en Mateo sobre la importancia de vivir una fe auténtica, surge una realidad inquietante: la falsa seguridad espiritual. Es posible que alguien se convenza a sí mismo de que su relación con Dios está bien solo porque cumple con ciertos ritos, se involucra en actividades religiosas o mantiene una imagen pública de piedad. Sin embargo, Jesús nos alerta sobre la posibilidad de tener una fe de apariencia, una seguridad falsa que no proviene de un corazón transformado. Imagina que construyes una casa con hermosas paredes y decoraciones llamativas, pero que tiene una base débil. Puede lucir impresionante por fuera, pero en el momento en que enfrente una tormenta fuerte, esa casa no resistirá. De la misma manera, cuando nuestra fe está basada en prácticas superficiales o en un sentido de autojustificación, estamos construyendo sobre una base inestable. La Biblia nos advierte sobre los peligros de esta falsa seguridad, recordándonos que nuestra relación con Dios debe ir mucho más allá de las apariencias externas. Uno de los peligros de la falsa seguridad espiritual es que puede cegarnos a nuestras propias fallas. Nos hace creer que, porque asistimos regularmente a la iglesia, hacemos donaciones o recitamos versículos de memoria, estamos espiritualmente seguros. Pero Jesús nos recuerda que Dios ve mucho más allá de nuestras acciones exteriores. Él examina nuestro corazón y nuestras intenciones, y solo cuando nuestra fe es genuina y nuestra obediencia sincera, encontramos verdadera seguridad en Él. Pablo habla de esta advertencia en 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí nos exhorta a no confiarnos demasiado en nuestra supuesta firmeza espiritual, porque esa confianza excesiva puede llevarnos a descuidar nuestro corazón.
Cuando creemos que estamos seguros por nuestras propias acciones, estamos abriendo la puerta al orgullo y a la autosuficiencia, alejándonos de la verdadera dependencia en Dios. Es importante que nos preguntemos constantemente si nuestra seguridad espiritual se basa en nuestra relación personal con Dios o en una lista de actividades religiosas. La verdadera seguridad en la fe proviene de conocer a Dios profundamente, de caminar con Él cada día y de permitir que su Espíritu nos guíe y nos transforme. No se trata de cuántas cosas hacemos en su nombre, sino de cuánto permitimos que su amor y su verdad transformen nuestro corazón. Para evitar caer en una falsa seguridad espiritual, debemos practicar la humildad y la autocrítica. Esto significa reconocer que, como seres humanos, somos propensos al error y que siempre necesitamos a Dios para guiarnos y fortalecernos. La seguridad en Dios no significa que somos perfectos, sino que estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas y a pedir su ayuda para mejorar. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando, en lugar de vivir confiando en nuestra propia seguridad, decidimos caminar cada día en una relación sincera con Dios. Esta es la única forma en que nuestra fe puede ser sólida y auténtica, no por las cosas que hacemos, sino por la conexión real que tenemos con aquel que nos ama y nos guía. Siguiendo el tema de la falsa seguridad espiritual, existe otro peligro que puede afectarnos profundamente en nuestro caminar de fe: el orgullo y la vanidad espiritual. Este orgullo es particularmente insidioso porque puede disfrazarse de espiritualidad y hacernos creer que estamos en el camino correcto cuando, en realidad, estamos usando nuestra fe para ensalzar nuestro propio ego. El orgullo espiritual es como una sombra que se cuela en el corazón sin que nos demos cuenta. Puede comenzar de manera sutil, cuando sentimos satisfacción por nuestro crecimiento espiritual o por el conocimiento que hemos adquirido. Pero si no tenemos cuidado, esa satisfacción puede transformarse en una actitud de superioridad, en la que comenzamos a vernos como mejores o más justos que los demás. Esta actitud nos aleja de la verdadera humildad que Jesús nos enseñó y que Dios espera de nosotros. Jesús nos mostró el camino de la humildad al lavar los pies de sus discípulos, al relacionarse con los marginados y al sacrificarse por todos. Él nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por nuestra posición o por lo que sabemos, sino por la disposición a servir y a amar sin esperar nada a cambio. Cuando permitimos que el orgullo y la vanidad tomen el control, estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos en lugar de ponerla en Dios. Uno de los peligros más grandes del orgullo espiritual es que nos vuelve insensibles a nuestras propias fallas. Nos hace pensar que estamos por encima de los errores y que ya no necesitamos cambiar o mejorar. Incluso podemos llegar a juzgar a otros con dureza, porque creemos que nosotros estamos bien y que ellos son los que necesitan cambiar. Pero la Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. En Proverbios 16:18 leemos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo nos recuerda que el orgullo es el camino hacia la caída, porque nos aleja de la humildad y de la dependencia en Dios. Además, el orgullo espiritual puede llevarnos a buscar reconocimiento y aprobación de los demás, en lugar de buscar agradar a Dios. Podemos empezar a hacer cosas buenas, pero con intenciones equivocadas, como el deseo de recibir aplausos o de ser vistos como personas piadosas. Este tipo de orgullo es una forma de idolatría, porque en lugar de exaltar a Dios, estamos exaltando nuestra propia imagen. Y aunque por fuera parezca que estamos haciendo cosas espirituales, en el fondo estamos siendo movidos por la vanidad y no por el amor. Para evitar caer en esta trampa, necesitamos practicar la humildad de manera intencional. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Es recordar que todo lo que tenemos y todo lo que somos
es un regalo de Dios y que sin Él no podríamos lograr nada. La humildad nos ayuda a vernos como realmente somos, seres humanos imperfectos que cada día necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Un buen ejercicio para cultivar la humildad es recordar constantemente que somos hijos de Dios, no por méritos propios, sino por su gracia. No tenemos nada de qué presumir, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. También podemos pedirle a Dios que nos muestre cualquier rastro de orgullo o vanidad en nuestro corazón y que nos ayude a cambiar. La oración es una herramienta poderosa para mantenernos humildes y para recordar que todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios y no a nosotros mismos. La vanidad y el orgullo espiritual son obstáculos en nuestro camino de fe, pero Dios nos da la oportunidad de reconocerlos y de trabajar en ellos. Nos invita a ser como Jesús, a vivir en humildad y a servir a los demás sin buscar reconocimiento. Al final, lo que importa no es cuánto sabemos o cuánto hacemos, sino cuánto amamos y cuánto reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Al vivir en humildad, estamos más abiertos a la corrección de Dios y más dispuestos a aprender de Él. Podemos caminar con confianza en nuestra fe, pero con una confianza que está basada en la gracia y no en nuestros propios logros. De esta manera, evitamos la trampa del orgullo y encontramos una paz profunda y una alegría genuina en nuestra relación con Dios. Después de reflexionar sobre la trampa del orgullo y la vanidad espiritual, hay otro aspecto de nuestra vida cristiana que debemos examinar con cuidado: los momentos de victoria y éxito. A menudo, esos momentos en los que alcanzamos logros, ya sea en lo espiritual, lo personal o lo profesional, pueden ser nuestros momentos más peligrosos. ¿Por qué? Porque es en esos momentos cuando tendemos a bajar la guardia y a creer que estamos en control. Imagina que has estado trabajando duro, esforzándote en tu relación con Dios, en tu vida familiar, en tu carrera, y comienzas a ver los frutos de ese esfuerzo. Quizás logras un ascenso en el trabajo, o tienes un momento de crecimiento espiritual donde sientes una conexión profunda con Dios. Estos logros son buenos y nos dan una gran satisfacción, pero también pueden traer consigo una sensación de autosuficiencia que lentamente nos hace creer que no necesitamos tanto a Dios como antes. La Biblia nos advierte sobre el peligro de confiar demasiado en nosotros mismos durante los momentos de éxito. En 1 Corintios 10:12, Pablo dice: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga». Este versículo nos recuerda que incluso en nuestros mejores momentos, incluso cuando sentimos que todo está en orden, debemos permanecer vigilantes y humildes. Es precisamente cuando nos sentimos más seguros que somos más vulnerables a caer, porque es fácil perder de vista nuestra dependencia en Dios. En los momentos de éxito, podemos caer en la tentación de atribuirnos el mérito de todo lo que hemos logrado, olvidando que cada talento, cada oportunidad y cada logro son un regalo de Dios. Esta actitud de autosuficiencia puede abrir las puertas al orgullo y a la falta de gratitud, y poco a poco, sin que nos demos cuenta, comenzamos a dejar de lado a Dios en nuestras decisiones y a depender de nuestra propia fuerza y sabiduría. Además, cuando estamos en momentos de victoria, podemos bajar nuestra guardia espiritual. Es posible que dejemos de orar con la misma intensidad o que pasemos menos tiempo en la palabra de Dios, porque sentimos que ya estamos bien. Sin embargo, estos momentos de relajación son precisamente aquellos en los que el enemigo puede aprovechar para sembrar dudas, tentaciones y distracciones en nuestro camino. La Biblia nos llama a estar siempre alertas, a vestirnos de la armadura de Dios y a no permitir que la comodidad o el éxito nos aparten de nuestra conexión con Él. Para evitar caer en este peligro, es importante recordar que todos nuestros logros provienen de la gracia y la bendición de Dios. Reconocer que necesitamos a Dios en cada momento, en los buenos y en los malos,
nos ayuda a mantenernos humildes y agradecidos. Incluso en nuestras victorias, debemos buscar a Dios y darle gloria por todo lo que Él nos permite alcanzar. De esta forma, en lugar de que nuestros éxitos nos alejen de Dios, se convierten en una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y para honrarlo con nuestras vidas. Después de hablar sobre el peligro de los momentos de victoria, es esencial recordar algo fundamental para nuestra vida de fe. Necesitamos a Dios en todo momento. No importa si estamos en una etapa de éxito o en un tiempo de dificultad, nuestra dependencia de Dios debe ser constante. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que necesitamos a Dios a cada instante es la clave para una vida espiritual sólida y plena. Pensemos en la relación con Dios como una conexión vital que nos mantiene espiritualmente vivos. Al igual que un aparato electrónico necesita estar conectado a una fuente de energía para funcionar, nosotros necesitamos estar conectados a Dios para vivir una vida espiritual fructífera. Si desconectamos nuestra fe de esta fuente de poder, poco a poco empezamos a sentirnos vacíos, agotados, y nos volvemos vulnerables a caer en la desesperación, en el orgullo o en la autosuficiencia. Jesús mismo nos enseñó esta dependencia en Juan 15:5, donde dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Estas palabras nos muestran que la vida cristiana no consiste en esforzarnos por nuestra cuenta, sino en permanecer conectados a Jesús, en recibir de Él la sabiduría, la fuerza y la paz que necesitamos para enfrentar cada día. Es fácil pensar que podemos depender de Dios solo en los momentos difíciles y que en los tiempos de paz y éxito podemos seguir adelante por nuestra cuenta. Pero esta mentalidad es engañosa. La realidad es que, en todo momento, nuestra vida depende de su guía y su gracia. Incluso cuando las cosas van bien, necesitamos de su dirección para tomar decisiones sabias, para evitar caer en la complacencia y para mantener una actitud de gratitud y humildad. La necesidad constante de Dios también nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las pruebas. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, el saber que Dios está con nosotros nos da paz y fortaleza. En lugar de tratar de enfrentar las dificultades por nuestra cuenta, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como nos dice 2 Corintios 12:9. Esta dependencia no es una carga, sino un refugio. Nos permite descansar en la seguridad de que Dios tiene el control y que Él cuida de nosotros en cada situación. Para cultivar esta dependencia diaria en Dios, debemos ser intencionales en nuestra búsqueda de su presencia. Esto significa dedicar tiempo cada día a orar, a leer su palabra y a reflexionar sobre su amor y su voluntad para nuestra vida. No se trata solo de cumplir con una rutina, sino de construir una relación profunda y sincera con Él. Es en esos momentos de intimidad con Dios donde encontramos la paz, la sabiduría y la fortaleza para enfrentar cada aspecto de nuestra vida. Además, es importante recordar que nuestra necesidad de Dios no es solo en los aspectos espirituales, sino en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere ser parte de cada decisión, cada relación y cada desafío que enfrentamos. Cuando invitamos a Dios a guiar nuestras acciones, a darnos sabiduría en nuestro trabajo y a ser parte de nuestras relaciones familiares, experimentamos una vida más plena y con propósito. Dios no quiere ser un espectador en nuestra vida. Él quiere ser nuestro guía y nuestro apoyo en cada momento. Esta necesidad constante de Dios nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Cada día tenemos la oportunidad de entregar nuestras cargas a Dios, de pedir su ayuda y de confiar en su amor. Es esta dependencia la que nos da verdadera libertad y paz, porque sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que su amor y su poder nunca fallan.
Hablando de nuestra necesidad constante de Dios, recordamos también que Él nos llama a vivir en santidad y a alejarnos de aquello que lo ofende. A lo largo de la Biblia, Dios nos enseña sobre el pecado y sus efectos, pero también nos muestra que hay ciertos pecados que son particularmente detestables para Él. No se trata de una simple lista de cosas que no debemos hacer, sino de una guía que nos ayuda a vivir en una relación más cercana con Dios, alejándonos de todo lo que pueda dañarnos espiritualmente y alejarnos de su amor. En Proverbios 6, 16, 19 encontramos una lista de 7 pecados que Dios aborrece. La Escritura dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Cada uno de estos pecados refleja una actitud del corazón que va en contra del carácter de Dios y de su deseo de que vivamos en paz, justicia y amor. El primero de estos pecados es la soberbia, representada en los ojos altivos. La soberbia nos hace pensar que somos mejores que los demás, nos lleva a despreciar a quienes están a nuestro alrededor y nos aleja de la humildad que Dios desea para nosotros. El orgullo nos impide reconocer nuestras propias faltas y nos hace menospreciar las necesidades de los otros. En lugar de eso, Dios nos llama a vivir en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él y que no somos mejores que nadie. La segunda actitud que Dios aborrece es la lengua mentirosa. La mentira destruye la confianza, divide a las personas y es una forma de manipulación. Cuando mentimos, estamos eligiendo el engaño en lugar de la verdad, y esto nos aleja de la transparencia que Dios desea en nuestras relaciones. Él es un Dios de verdad, y como sus hijos, estamos llamados a reflejar su verdad en nuestras palabras y en nuestras acciones. Las manos que derraman sangre inocente son otro pecado que Dios aborrece. No se refiere únicamente a la violencia física, sino a toda acción que cause daño a los demás. Puede incluir la violencia verbal, el abuso emocional, y cualquier comportamiento que busque destruir o hacer sufrir a otra persona. Dios es un Dios de vida y de amor, y Él espera que nosotros también busquemos el bienestar de los demás en lugar de causarles daño. El cuarto pecado detestable es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Se trata de una actitud interna, un deseo de hacer el mal o de buscar la oportunidad de actuar con maldad. Estos pensamientos contaminan nuestro corazón y nos alejan de la pureza que Dios desea para nosotros. En lugar de planear el mal, Dios nos llama a llenar nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que es puro, noble y bueno. La siguiente actitud que Dios aborrece son los pies presurosos para correr al mal. Esto se refiere a la disposición de hacer lo incorrecto sin pensar, de actuar impulsivamente para satisfacer nuestros deseos egoístas o para obtener una ventaja sin importar el costo. Dios quiere que seamos personas de paz, reflexivas y que busquemos siempre el bien. El testigo falso que habla mentiras es otro pecado detestable. Esto va más allá de simplemente mentir. Se trata de usar las palabras para dañar la reputación de alguien, para acusarlo falsamente o para tergiversar la verdad. Dios desea que nuestras palabras sean honestas y que reflejen nuestro amor y respeto por los demás, y aborrece toda forma de falsedad y engaño. Finalmente, Dios aborrece a aquel que siembra discordia entre hermanos. Este es quizás uno de los pecados más sutiles, pero también uno de los más destructivos. Sembrar discordia significa crear división, chisme y conflicto entre las personas. Dios nos llama a ser pacificadores y a buscar la unidad en nuestras relaciones, a construir puentes en lugar de destruirlos. Cada uno de estos pecados refleja una actitud del corazón que va en contra del amor, la justicia
y la paz que Dios desea para nosotros. Cuando nos alejamos de estas actitudes y buscamos vivir de acuerdo con su voluntad, estamos construyendo una relación más cercana y sincera con Él. Siguiendo con el tema de los pecados que Dios aborrece, hay un pecado en particular que Jesús menciona como imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este concepto puede ser difícil de entender a primera vista, y muchos creyentes se preguntan en qué consiste exactamente este pecado y por qué es tan grave. En Mateo 12:31-32, Jesús dice: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero». Estas palabras nos llevan a reflexionar profundamente sobre la gravedad de rechazar o despreciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para entender por qué este pecado es imperdonable, necesitamos examinar el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio por el cual Dios nos llama, nos convence de pecado y nos guía hacia el arrepentimiento. Es el que nos revela la verdad de Dios y nos permite experimentar su amor y su perdón. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu, está rechazando intencionalmente la obra de Dios en su vida, negando la verdad y la gracia que Él le ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente decir palabras irrespetuosas o hacer una broma de mal gusto. Es un rechazo consciente y persistente de la obra de Dios. Es la decisión de endurecer el corazón y de negar la verdad, incluso cuando sabemos en lo profundo de nuestro ser que Dios está actuando. Los fariseos, por ejemplo, vieron los milagros de Jesús y escucharon sus enseñanzas, pero aún así atribuyeron su poder al diablo. Este rechazo deliberado y constante a la verdad es lo que constituye la blasfemia contra el Espíritu. Es importante notar que Dios está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a Él con un corazón arrepentido. No importa cuán grave haya sido el pecado. Cuando alguien se acerca a Dios buscando su perdón, Él está listo para recibirlo y restaurarlo. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es diferente, porque implica una negativa absoluta a aceptar la gracia de Dios. Es como si una persona se negara a recibir el antídoto para una enfermedad mortal, incluso cuando sabe que lo necesita. Dios respeta nuestra libertad y no forzará a nadie a aceptar su perdón. Para nosotros, esto es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener un corazón abierto y receptivo a la obra de Dios. No debemos endurecernos ni permitir que el orgullo o el escepticismo nos lleven a rechazar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cada vez que sentimos el llamado del Espíritu Santo a cambiar, a arrepentirnos o a acercarnos más a Dios, tenemos la oportunidad de responder con humildad y obediencia. Dios nos invita a vivir en comunión con su Espíritu, permitiendo que Él nos guíe, nos fortalezca y nos transforme. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una advertencia sobre el peligro de rechazar este llamado, de ignorar su voz y de vivir en una negación constante de su amor y su verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador y nuestro intercesor ante Dios, y despreciarlo es despreciar la misma esencia de la vida espiritual. Así que, al vivir nuestra fe, recordemos la importancia de ser sensibles a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Busquemos su guía, dejemos que nos transforme y nunca subestimemos su poder y su presencia. Dios nos llama a vivir en una relación cercana y amorosa con Él, y el Espíritu Santo es el medio por el cual podemos experimentar su amor y su paz en nuestro día a día. Después de entender la seriedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo y la necesidad de mantener nuestro corazón abierto a su obra, es importante hablar sobre el papel del Espíritu Santo como nuestro guía y consolador. El Espíritu Santo no solo es quien nos llama a la verdad,
sino también quien nos ayuda a vivir de acuerdo con esa verdad en nuestra vida cotidiana. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, convenciéndonos de pecado y ayudándonos a crecer en nuestra relación con Dios. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene una función esencial en la vida del creyente. En Juan 16:8, Jesús dice: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Esta convicción no es una acusación ni un juicio, sino una llamada amorosa a volver a Dios, a corregir lo que está mal y a vivir en santidad. Es el Espíritu quien nos muestra cuándo nos hemos desviado del camino y nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. Sin su guía, es fácil perdernos en el egoísmo, en la tentación y en los errores. La convicción del Espíritu Santo también es una señal de que Dios está obrando en nosotros, transformándonos desde dentro. A veces, esta convicción puede ser incómoda porque nos confronta con nuestras faltas y nos invita a cambiar. Pero es precisamente en esta incomodidad donde encontramos la oportunidad de crecer espiritualmente. La Biblia nos muestra que Dios corrige a aquellos a quienes ama, y el Espíritu Santo es el medio por el cual experimentamos esta corrección. En lugar de resistir su guía, debemos abrazarla, sabiendo que Él tiene el mejor interés para nosotros y que su deseo es acercarnos a Dios. Además de convencernos de pecado, el Espíritu Santo también es nuestro guía y nuestro ayudador en cada aspecto de la vida. Nos ayuda a entender la palabra de Dios y a aplicar sus enseñanzas a nuestras circunstancias diarias. Muchas veces, al leer la Biblia, sentimos que un versículo o una enseñanza resuena profundamente en nuestro corazón. Eso es obra del Espíritu, quien nos muestra cómo esas palabras se aplican a nuestra vida en ese momento específico. Él nos da sabiduría para tomar decisiones, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, y nos fortalece en medio de las pruebas. El Espíritu Santo es también nuestro consolador, el que está con nosotros en los momentos de dolor y dificultad. Cuando pasamos por tiempos de pérdida, de tristeza o de soledad, el Espíritu Santo está allí, recordándonos el amor de Dios y dándonos paz en medio de la tormenta. Esta paz no es una simple tranquilidad, sino una certeza profunda de que Dios está con nosotros, de que Él conoce nuestro sufrimiento y de que su amor nunca nos abandona. En esos momentos de vulnerabilidad, el Espíritu Santo se convierte en nuestro refugio y nuestra fortaleza. Vivir en comunión con el Espíritu Santo es esencial para experimentar una vida cristiana plena y significativa. No se trata solo de seguir reglas o de cumplir con una serie de rituales. Se trata de una relación continua, de una apertura constante a su guía y a su consuelo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, encontramos una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Una vida llena de propósito y de sentido. Cada día podemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia, que nos ayude a vivir en santidad y que nos guíe en cada decisión y en cada situación. Esta relación cercana con el Espíritu Santo no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Al vivir de acuerdo con su guía, reflejamos el carácter de Cristo y llevamos su amor y su luz a los demás. Después de reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo como nuestro guía y consolador, es vital comprender que nuestra relación con Él requiere cuidado y respeto. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una simple influencia en nuestra vida. Él es una persona divina, el Espíritu de Dios mismo, y como tal, siente y se entristece cuando elegimos alejarnos de su voluntad. La Biblia nos advierte específicamente sobre la importancia de no entristecer al Espíritu Santo, de ser sensibles a su presencia y de vivir de manera que honremos su obra en nosotros.
En Efesios 4:30, Pablo exhorta a los creyentes diciendo: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Esta advertencia nos recuerda que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida no solo para guiarnos, sino también para sellarnos, para marcarnos como hijos de Dios y para acompañarnos hasta el día en que estaremos con Él. Entristecer al Espíritu significa actuar de manera contraria a su naturaleza y a su propósito para nosotros, ya sea a través de palabras, pensamientos o acciones que deshonran nuestra identidad como creyentes. Entristecer al Espíritu Santo puede suceder cuando guardamos en nuestro corazón actitudes que van en contra de su obra, como el rencor, la envidia, el orgullo o el egoísmo. Cuando permitimos que estos sentimientos gobiernen nuestro corazón, estamos resistiendo el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, bondad y autocontrol. El Espíritu desea producir en nosotros un carácter que refleje el amor de Dios, pero cuando le damos lugar a actitudes negativas, estamos bloqueando su obra y estamos negándonos a vivir en la plenitud de su amor y su paz. Otra forma en que podemos entristecer al Espíritu Santo es cuando ignoramos su voz. Muchas veces Él nos da advertencias, nos llama a arrepentirnos o nos invita a cambiar alguna actitud, pero si resistimos su guía o cerramos nuestro corazón a su convicción, estamos actuando en desobediencia. Ignorar al Espíritu es como apagar una luz en medio de la oscuridad. Sin su guía, perdemos la dirección y nos exponemos a caer en el error. Dios nos llama a ser sensibles a su voz y a responder con prontitud, confiando en que su voluntad es siempre para nuestro bien. El Espíritu Santo también se entristece cuando nos alejamos de la comunidad de fe o cuando creamos división entre hermanos. Dios nos llama a vivir en unidad y en amor, y el Espíritu trabaja en nosotros para construir esa unidad. Cuando permitimos que el chisme, la crítica o el juicio nos separen de nuestros hermanos, estamos yendo en contra de su propósito y estamos causando dolor en el cuerpo de Cristo. La unidad en la fe es una manifestación de la obra del Espíritu, y cuando promovemos la paz y el amor, estamos honrando su presencia en nuestra vida. Para vivir de manera que honremos al Espíritu Santo, es esencial cultivar una actitud de humildad y de arrepentimiento constante. Todos fallamos en algún momento, todos enfrentamos tentaciones y luchas, pero cuando reconocemos nuestras faltas y venimos a Dios en busca de su perdón, estamos permitiendo que el Espíritu continúe su obra de transformación en nosotros. La Biblia nos asegura que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Esta actitud de humildad nos mantiene cerca del Espíritu y nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él. Vivir en una relación saludable con el Espíritu Santo no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando permitimos que Él nos guíe y nos moldee, comenzamos a reflejar el amor, la paz y la bondad de Dios en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Nos volvemos instrumentos de su paz y su amor y podemos llevar consuelo, esperanza y ánimo a aquellos que lo necesitan. Cada día tenemos la oportunidad de elegir si vamos a vivir de acuerdo con el Espíritu o si vamos a seguir nuestras propias inclinaciones. Dios nos invita a ser sensibles a su presencia, a permitir que Él nos transforme desde adentro y a vivir en una relación profunda y amorosa con Él. Cuando honramos al Espíritu en nuestra vida, experimentamos una paz y una plenitud que no pueden compararse con nada que el mundo ofrezca. Honrar al Espíritu Santo significa reconocer su papel en cada aspecto de nuestra vida y vivir de una manera que le dé gloria a Dios. No se trata de perfección, sino de una disposición sincera a ser guiados, a aprender
y a crecer. Es en esa relación constante y respetuosa donde encontramos la verdadera paz y el verdadero propósito. Después de reflexionar sobre cómo no entristecer al Espíritu Santo y la importancia de vivir en armonía con su guía, llegamos a un llamado fundamental para todos los creyentes: vivir en plenitud y santidad. Dios nos llama a vivir una vida que no solo esté libre del pecado, sino que esté llena de su presencia, de su amor y de su poder. Esta es la vida abundante que Jesús prometió, una vida que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación íntima y constante con Dios. Vivir en plenitud y santidad significa más que solo evitar el pecado. Implica abrazar una vida de propósito, donde cada aspecto de nuestro ser esté alineado con la voluntad de Dios. Es una vida que refleja el carácter de Cristo y que está dedicada a servir a Dios y a los demás. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta abundancia no se refiere solo a bendiciones materiales o a una vida sin problemas, sino a una vida llena de paz, de amor, de gozo y de propósito en Dios. La plenitud en Dios no es algo que se alcanza de un día para otro. Es el resultado de un caminar constante y sincero con el Espíritu Santo. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, empezamos a ver cómo su paz llena nuestro corazón, cómo su amor transforma nuestras relaciones y cómo su sabiduría nos guía en cada decisión. Esta plenitud es una manifestación de su obra en nosotros y se convierte en un testimonio vivo de su poder para quienes nos rodean. Para vivir en plenitud es necesario que busquemos una relación profunda y constante con Dios. Esto implica dedicar tiempo a la oración, a la meditación en su palabra y a la comunión con otros creyentes. Al buscar a Dios cada día, le estamos dando permiso para transformar nuestro corazón, para revelarnos su voluntad y para moldearnos a su imagen. Este proceso requiere humildad y disposición, porque a medida que nos acercamos a Dios, Él empieza a mostrar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y purificadas. La santidad es una parte esencial de esta vida en plenitud. Dios nos llama a ser santos, así como Él es santo. Esto no significa que debemos ser perfectos, sino que debemos vivir de una manera que refleje su carácter, que honre su nombre y que muestre su amor a los demás. La santidad es un camino de crecimiento y de transformación, donde cada día decidimos alejarnos del pecado y acercarnos más a Dios. Es una respuesta de amor a su gracia, una demostración de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir en santidad. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice, «Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo». Este llamado a la santidad no es una carga, sino una invitación a vivir una vida diferente, una vida que está llena de propósito, de paz y de gozo. Cuando decidimos vivir en santidad, estamos eligiendo la libertad que Dios nos ofrece, una libertad que nos permite vivir sin miedo, sin culpa y sin vergüenza. Para vivir en plenitud y santidad, es importante que aprendamos a depender completamente de Dios. No podemos alcanzar la santidad por nuestra propia fuerza o por nuestros propios méritos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos da la fuerza para resistir la tentación, quien nos guía hacia la verdad y quien nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Al vivir en dependencia del Espíritu, encontramos la paz y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Esta vida de plenitud y santidad también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nos convertimos en un testimonio vivo de su amor y su poder. Las personas que nos ven pueden notar la paz,
la alegría y la compasión que reflejamos, y esto puede abrir la puerta para que conozcan a Dios. Nuestra vida en Cristo no es solo para nuestro beneficio, es una luz que Dios quiere usar para atraer a otros hacia Él. Vivir en plenitud y santidad es un proceso diario, una decisión constante de entregarnos a Dios y de permitir que Él obre en nosotros. Hay días en los que nos sentimos fuertes y otros en los que enfrentamos desafíos, pero al mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La plenitud en Cristo es una promesa para todos aquellos que buscan a Dios con sinceridad, para quienes desean vivir una vida que glorifique su nombre y que refleje su amor. Cada día, Dios nos da la oportunidad de acercarnos más a Él, de experimentar su paz y de vivir en su amor. Al responder a su llamado, encontramos una vida que está llena de propósito, una vida que va más allá de lo material y que nos conecta con lo eterno. Esta es la vida en plenitud que Dios nos ofrece, una vida que no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor y de su presencia en nosotros. Ahora que llegamos al final del video de hoy, quiero que tomes un momento y reflexiones sobre todo lo que hablamos. Vivir en plenitud y santidad, siempre en sintonía con el Espíritu Santo. A veces, la vida puede parecer una carrera llena de distracciones y obstáculos, pero es el Espíritu Santo quien nos recuerda, nos guía y nos ayuda a mantener el rumbo correcto. Él nos llama a ser verdaderos, a vivir con integridad y a reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Así que, lo más importante es estar atentos. Cada elección que hacemos, cada camino que decidimos seguir, tiene un impacto en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Él desea que tengamos una vida llena de paz, propósito y una alegría genuina. Y es el Espíritu Santo, esa presencia fiel y amorosa, quien nos muestra cómo vivir de forma plena. Ahora, te invito a no solo reflexionar sobre lo que hablamos, sino a experimentar esto en tu día a día. Recuerda, Dios está a tu lado en cada paso, deseando guiarte hacia una vida de verdadera libertad y amor. Sigue buscando, sigue creciendo y permite que este camino, junto al Espíritu Santo, transforme tu vida en algo extraordinario. Si este video tocó tu corazón, si sientes que aprendiste algo nuevo, deja tu me gusta. Comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo y, por supuesto, no olvides suscribirte para continuar esta jornada con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.